¿Por qué la mayoría de los debates de capitalismo versus socialismo están mal? Y además sabían que hay personas que defienden que Noruega es más socialista que Venezuela. Pues estas preguntas dan apertura a un video de comparación donde vamos a comparar los dos sistemas y ver cuál de los dos es el mejor. De un lado tenemos al capitalismo, que parte de dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la propiedad privada. Esto quiere decir que los medios de producción son privados y cualquier persona puede tener su negocio y emprender y tener una empresa. Esto quiere decir que el empresario es dueño de las rentas y de los rendimientos que estas empresas generan. Como segundo pilar tenemos la acumulación de capital, y es que en el capitalismo es fundamental que las personas ahorren e inviertan para así multiplicar el capital que van fabricando las empresas. Esto es a lo que se le conoce como acumulación de capital, y todo aspecto que ralentice esa acumulación de capital, ese mecanismo de acumulación, haría que el capitalismo, según la teoría del capitalismo, no se pueda desarrollar libremente, lo que genere que el capitalismo se retarde o que no genere los rendimientos que principalmente se tenían previstos. En este contexto, dos de los aspectos que podrían dar pie a que no se acumule capital libremente podría ser, primeramente, los incentivos al consumo, es decir, que la persona que acumule capital empiece a consumir más de lo necesario, lo que genera que no pueda acumular ese capital, es decir, que ataque a su propio ahorro por medio del consumo. Y por otro lado, propiamente los impuestos, que lo que harían sería castigar esa acumulación de capital, ese ahorro, con ya sea impuestos progresivos, lo que genera que, según la teoría también, no se pueda desarrollar libremente. Pero ¿cuál es la historia del capitalismo? Bueno, principalmente uno de los aspectos que dan pie a que el capitalismo se empiece a completar es el expansionismo europeo y el imperialismo, lo que genera que las naciones ahora estén más conectadas que antes y que ese comercio sea de varias naciones en naciones y que se intercambien entre sí bienes y servicios, lo que ayuda a la división de trabajo, que es también otro aspecto importante en este sistema, que hay grupos de personas que se especializan en trabajos específicos y se genera posteriormente un intercambio de esos bienes y servicios producidos en cada campo en específico. Esto se da mundialmente, como les digo, por el expansionismo, y que al final, con el descubrimiento de América y que todo el mundo esté conectado y con la globalización, se dé una de las fases finales del capitalismo. Por otro lado tenemos entonces el socialismo, que es contrario al capitalismo, que los medios de producción, en lugar de ser privados, son de carácter estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado se forma como una agencia o como una entidad que lo que hará será distribuir los bienes, porque el socialismo históricamente nace como una crítica al capitalismo, ya que según los pensadores socialistas, el capitalismo y la acumulación de capital hacía que el proletariado se viera reprimido o oprimido por los empresarios. En este sentido, el socialismo aparece como una alternativa y como una crítica al capitalismo, que hasta ese momento había prevalecido gracias a la revolución industrial. Entonces, en este sentido, podemos decir que entonces en el socialismo la propiedad en general no es privada, sino que es social, por medio del Estado, y que además el Estado actúa como un distribuidor de bienes, contrario a lo que es en el capitalismo, que como ya dijimos antes, los bienes de producción son privados y cada persona toma decisiones, es decir, que las decisiones están descentralizadas, a diferencia del socialismo, que están centralizadas en el Estado. Ahora, a cada uno de los dos sistemas se les hace sus debidas críticas, es decir, los pensadores socialistas critican al capitalismo y los escritores capitalistas critican al socialismo. Aquí vamos a exponer algunas de las críticas más importantes que se hacen. En el caso del capitalismo, como ya vimos hace poco, se critica que, según los escritores socialistas, genera que el proletariado, es decir, que la clase trabajadora, se vea afectada de manera negativa por los empresarios,
ya que no se les remunera como se debería remunerar, así que el mercado no asigna correctamente esos bienes y por ende tiene que haber una institución que los distribuya correctamente. Ahora, por el lado capitalista también se le hace la crítica de que si fuera en este caso el Estado el que distribuye los bienes, siempre va a reprimir por medio de impuestos el ahorro, porque alguien tiene que mantener ese Estado y ese Estado se mantiene en base a impuestos. Y como vimos al principio, estos impuestos lo que hacen es castigar el ahorro según los capitalistas, lo que genera que las naciones socialistas en teoría no tengan el desarrollo que tienen las naciones capitalistas. En este sentido es importante recalcar que incluso los pensadores socialistas creen que efectivamente el capitalismo tiene rendimientos importantes a escala, es decir, que las naciones que adoptan este sistema sí experimentan crecimiento, bueno, lo experimentaban hasta ese momento, pero que al mismo tiempo estas naciones eran desiguales, porque como ya mencionamos, la clase trabajadora al depender de su fuerza de trabajo para sobrevivir, ya que no tienen medios de producción, lo que genera es que los que sí son dueños de producción se aprovechen de la clase trabajadora y no remuneren como corresponde. Eso lo que genera, según los socialistas, es que los países capitalistas sean más desiguales y que sean injustos. A partir de ahí nacen herramientas estatales para corregir estas irregularidades que el mercado marca, como por ejemplo la justicia social, que es, en resumidas cuentas, que los ricos paguen como ricos y que los pobres como pobres. Aunque según los capitalistas, esta redistribución del ingreso o justicia social lo que genera es quitar incentivos para que se empiece a emprender y a crear empresas, ya que según ellos, si usted sabe que le van a quitar parte de su ingreso para dárselo a alguien más, usted pierde incentivos o, en resumidas cuentas, pierde esa motivación de emprender y de tener empresas, ya que usted sabe que no va a ser usted el dueño, por ende no va a emprender. Entonces, por un lado, el capitalismo premia más la eficiencia y el crecimiento económico y, por otro lado, el socialismo premia más la igualdad y la justicia social. En este sentido, los dos aspectos chocan y generan que cada uno tenga sus críticas y sus pensadores a favor y sus pensadores en contra. Aquí es donde les quiero preguntar, ¿cuál sistema creen que es mejor? ¿Cuál de los dos creen que premia mejor a las personas y genera mayor bienestar en la sociedad? Ya que al fin y al cabo, este es el fin mayor de todos, que todo ser humano esté mejor que antes.